Qué bueno es el Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Doy gracias porque este día Él me ha regalado la oportunidad de poder estar acá con cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Un saludo para todos nuestros hermanos que nos escuchan y ven allá en Sudamérica, Centroamérica y bueno, Norteamérica. Y aquellos países también hasta donde nosotros, digamos, podemos llegar a través de las páginas sociales. Saludamos a nuestros hermanos de la Iglesia Pentecostal Hechos 1.8, quien con su ayuda nos patrocina para que podamos estar acá compartiendo la bendición de la palabra del Señor. Y saludamos a nuestros hermanos allá en El Salvador, donde pastorea a nuestro hermano Max Ruiz y su esposa y todos los líderes. Y a través del cable Telemac, ¿verdad? Sale el programa también Recibiréis Poder. Un saludo a mi familia, a los amigos de Ocicala y cantones y caserillos que están ahí. Y gracias porque siempre me dejan esa huella de que oyeron, escucharon el programa. Algunos a través del teléfono, otros a través de la televisión, pero mi anhelo y mi oración es que les sea de bendición. Y saludamos a nuestros hermanos también, ¿verdad? Pastores que compartimos la palabra. Algunos, pues, digamos, nos comunicamos telefónicamente. Un saludo también para ellos, ¿verdad? Un saludo para mi esposa, mi familia, mis hijas, mis hijos. Y bueno, ¿verdad? Es hermoso. Es hermoso poder compartir la palabra siempre con alegría, siempre llevando el mensaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque en los tiempos que vivimos hay mucha necesidad. Y al esparcir la necesidad, la más grande que podemos encontrar es de que Jesucristo habite en nuestros corazones. Y tocante al tema que traigo para compartir con ustedes este día, estaba pensando, digamos, en algo para compartir y se me vino que Jesucristo es el mejor regalo para la humanidad. Y por supuesto, no tenemos que esperar esta época para regalar, pero si es alguien que nunca ha regalado algo y siente el deseo de hacerlo en esta época, pues tener la libertad de regalar algo. Los hijos de Dios, los cristianos, los evangélicos, los que hemos nacido de nuevo y tenemos una fe y una esperanza en Jesucristo, no esperamos un día, vamos a decir, digamos, propuesto por algún gobierno. En otras palabras, no tenemos que esperar, digamos, que llegue noviembre para buscar un día y darle gracias a Dios. Tenemos que darle gracias. Yo le doy gracias cada vez que despierto o cada vez que tengo la oportunidad. Si doy o me dan, voy o vengo, yo le doy gracias a Dios. Él lo sabe muy bien. No tengo por qué esperar Semana Santa para ponerme triste o ponernos tristes. No tenemos que esperar Semana Santa. No tenemos que esperar esta época para estar contentos, para estar alegres, ya que el Señor Jesucristo, conociendo nuestra vida, en los dones que nos dio, en los frutos del Espíritu que nos dio, que nos regaló, entre ellos incluyó 3 que son muy, muy importantes que habiten en cada cristiano, que es el amor, el gozo y la paz. El amor, el gozo y la paz siempre debe de estar en nuestros corazones. Y tener gozo, tener amor y tener la paz no significa
que no tengamos adversidades, problemas, dificultades físicas, económicas, sociales, familiares. No, por eso es de que la paz es un regalo de Dios. El gozo es un regalo de Dios. El amor es un regalo de Dios. Al meditar en todo esto, me llevó al Evangelio de San Juan. Hay muchos versículos que hablan del amor, de la paz, del gozo, de la fe, de la esperanza. Pero quiero tomar el Evangelio de San Juan, capítulo 3, para que tengamos, ¿verdad?, la palabra, porque una casa puede ser muy bonita, pero si no tiene una estructura de acero dentro, esa casa con cualquier viento o movimiento puede caer. Pero si la estructura que no se ve, que está por dentro, porque adentro, afuera se pueden ver paredes o ladrillos, lo que sea bonito, pero lo que la mantiene firme son las bases y la estructura de acero o de hierro que lleva. Igualmente, todo predicación, comentario, todo debe de tener la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la base fundamental para compartir el mensaje del Evangelio. Y en el versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de San Juan, un versículo que lo aprendemos, casi uno de los primeros que aprendemos, pero dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quizás en algunas ocasiones hemos recibido, o en más de algunas ocasiones tal vez usted ha recibido un regalo que no le gustó o que no le quedó bien. Un regalo que no le agradó. Y bueno, todo eso puede suceder si guardamos silencio, hasta ahí se queda. Pero cuando le damos voz al pensamiento y lo confesamos y decimos: esto que me dio fulano, sutano, mengano, no me gustó o no me quedó, eso abre los comentarios. Todos sabemos de que por aquellas razones que se dan, cada vez cuando se comenta de algo, o le quitan o le aumentan. Por eso es muy importante, lo que importa es, digamos, el conocimiento de ese regalo. Otro punto que tenemos que ver es de que a veces, ¿verdad?, nosotros a lo que nos regala siempre le buscamos el valor monetario. ¿Cuánto habrá costado esto? Podrá ser cierto en algunas ocasiones, pero el mejor regalo es el que realmente agrada al que lo recibe. Digo esto porque al Padre, nuestro Padre Celestial, al ver la necesidad del humano, ya que
el diablo se equivocó y decía en el programa anterior, Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda, desconoce los atributos divinos de Dios. Y es la razón por la cual él creyó que cuando engañó por medio de Eva a Adán, había arruinado la humanidad. Ya que en los registros de la palabra del Señor, y yo lo creo y tú lo debes de creer, dice de que Él nos hizo, dice que Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Pero el diablo engañó a Eva y Eva transgredió y engañó a Adán. Aunque Dios le había dicho a Adán, esta fue la desobediencia. Cuando Dios le dice, de todo árbol que hay en el huerto podéis comer, menos del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente vivirá. Ahora nosotros sabemos, ¿verdad? En Romanos 6:23, específicamente y claramente dice que la paga del pecado es muerte. Bueno, el pecado de la desobediencia que constantemente y diariamente todos, en una u otra razón, desobedecemos a Dios. Pero cuando tenemos una relación, cuando hemos aceptado a Jesucristo como el regalo de Dios y Él ha perdonado nuestros pecados, tenemos la garantía que Él nos perdona, que Él perdona todos nuestros pecados. Pero tenemos que reconocerlo, tenemos que arrepentirnos de ese pecado. Y eso nos conlleva a mantener, o sea, la necesidad de mantener y continuar permaneciendo en una relación constante, íntima, con nuestro amado Salvador Jesucristo. Por eso el verso 17 nos dice, ¿verdad? Luego después que el 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice la palabra que Dios amó al mundo, no se refiere al globo terráqueo, al cosmos que nosotros conocemos como el mundo. Se refiere a usted y a mí. Dios ama a toda la humanidad, pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito o a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, fíjense bien, todo. Esto no es, digamos, vaya, cuando se va a comprar, ¿verdad? A veces hay distinciones. Este regalo para fulano, lo compro, vale tanto, este para sutano, porque tanto. Bueno, no, Él dio un solo regalo, un solo precio pagado. Y luego el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Por eso es de que acá no venimos a predicarte condenación solamente. Venimos a hablarte el Evangelio, que son buenas nuevas, y las buenas nuevas son de salvación. Las buenas nuevas es de que Dios, pasando por alto todas nuestras transgresiones, pasando por alto toda nuestra vida de desobediencia, que es pecado, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, yo ya creí, yo creo que Él me perdonó. ¿Y tú?
¿Ya crees en el Señor Jesucristo? ¿Ya aceptaste al Señor Jesucristo? ¿Tienes una relación de comunicación diariamente, constantemente con el Señor Jesucristo? ¡Qué bien! Si no lo tienes, hoy es la oportunidad en que tú puedes aceptar este regalo que el Padre nos ha dado a toda la humanidad, a todos, en toda lengua, idioma, dialecto, en todo, Dios, para todo, de todo color, ¿verdad? Morenos, blancos, amarillos, bueno, como sea, para todo, ¿verdad? El Señor no hace excepción de personas. El Señor, sencillamente, nuestro Padre Celestial, dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea. Y aclara que el que no cree, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que no tiene a Jesucristo en su corazón, porque hay una diferencia de oír de Cristo y hablar de Cristo. Es una gran diferencia. Muchos pueden hablar de Jesucristo. Algunos pueden hablar bien o pueden hablar mal. Algunos pueden hablar positivo o negativo. Algunos pueden negarle, otros pueden creer lo que Él dice o hizo por nosotros. Pero es la diferencia cuando nosotros creemos y tenemos una identidad. Nos identificamos como creyentes en Cristo, lavados por su sangre, que ha perdonado nuestros pecados, que nos ha libertado, pero que también nosotros nos hemos arrepentido. Porque eso es lo que el verso 16 nos enseña, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿qué significa? ¿Qué significa creer en Jesucristo? ¿Verdad? ¿Qué significa creer en Jesucristo? Significa estar de acuerdo que Él nació en Belén, que Él nació en un pesebre, que Él fue a la cruz, que fue crucificado. Bueno, también digamos, muchos saben que nació de una virgen, de María, pero lo que implica mucho más que eso, es tener fe en Jesucristo, es creer que Él no solamente es, como algunos lo identifican, como el hijo del carpintero, otros como un gran maestro, otros como un gran profeta. No, Jesucristo es el Hijo de Dios y por lo cual es Dios. Es Dios. Y eso no solamente les pasa, digamos, a los que nacimos, digamos, en esta área o en este lugar del planeta conocido como América. No, pasa en Asia, esto pasa en Asia, pasa en África, pasa en Australia, pasa en todas partes del mundo, ¿verdad? Pero lo que sí debemos de estar seguros es de que Jesucristo es el regalo, el mejor regalo que la humanidad ha tenido, que la humanidad aún tiene, porque mientras hay vida, hay esperanza. Ahora, en Romanos 6:23 encontramos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo lo dice, que así por un hombre, Adán, vino el pecado, y por el pecado vino la muerte, también por un hombre, Jesucristo, vino la salvación, el perdón y la vida eterna. Y hay dos caminos que el hombre tiene al frente. Hay un camino estrecho, son pocos los que van por él, y hay un camino ancho, que son muchos los que van por él. Ahora, la pregunta es, ¿por cuál camino tú vas? ¿Vas por el camino ancho? Donde todo se vale, donde puedes hacer lo que quieres, vivir como quieres, andar como quieres. Bueno, pero si vas por el camino estrecho, eso quiere decir que vas con cuidado. Primeramente,
Primeramente, de agradar a aquel que dio su vida por nosotros, que ese es Jesucristo, que es nuestro Señor Jesucristo. El versículo 17 dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo. Y esas son las buenas nuevas de salvación. Aunque Jesucristo dice que todo juicio le es confiado a Él. Todo juicio le es confiado a Él. Porque el versículo continúa diciendo, no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. A veces es la palabra común, ¿verdad? En nuestros padres, más que todo casi, ¿verdad? Nuestras madres decían, este cipote condenado, este muchacho condenado. En el caso si era hembra, esta cipota condenada ya se fue otra vez para allá. Esta cipota, esta muchacha condenada, ¿dónde está? Sin embargo, ya cuando estamos en Cristo, Cristo nos regaló la libertad, porque en Cristo somos libres. Por eso el apóstol Pablo dice, solamente que no debemos de usar esta libertad que Cristo nos ha dado para andar o seguir o vivir conforme a los deseos de la carne. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8, 1 y 2 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, creer que Él vino a la tierra para salvarnos. Él dice en su palabra, yo no vine a condenar el mundo. En otro versículo dice, yo no vine a juzgar el mundo, porque el mundo tiene ya quien le juzgue la palabra que les he dado. Así que no hay cuidado, no hay, vamos a decir, por qué disgustarnos o molestarnos, ya que toda persona, todo ser humano tiene el derecho de decidir si cree o no cree en Cristo Jesús. De todas maneras, totalmente libre no es. Ningún humano es libre. Porque si no es esclavo del pecado, algunos lo identifican como esclavos del vicio, como esclavos del pecado o esclavo de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el esclavo pierde su derecho, no decide, es su amo, es su dueño el que decide qué hacer. Ahora, en Cristo Jesús también, al convertirnos, ¿verdad?, en esclavos, claro, casi en esta parte de América poco se conoce acerca de lo que es la vida de un esclavo. Yo he visto programas, he visto series del sufrimiento de los esclavos. Terrible, terrible. Tienen que ir a trabajar a veces con cadenas, duermen con cadenas, son marcados como se marca la red, son golpeados, sufren, comen en hojas. Bueno, cuando comen, es terrible, es terrible. Por eso es de que cuando somos, ¿verdad?, de Cristo, nuestra esclavitud sencillamente es
de que ya no nos mandamos solos. Él gobierna nuestra vida. Claro, claro, hay una diferencia entre hacer para Dios lo que nos gusta y hacer la voluntad de Dios. Muy diferente. Por eso, cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, es cuando estamos aceptando que Él llevó en la crucifixión, en la cruz, Él llevó el pecado de toda la humanidad. Pero hasta que yo decidí entregarle mi vida al Señor, entregarle mi corazón al Señor, y creo que Él fue a la cruz por mí. El Salmo 23 declara algo en el verso 1. El rey David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él pudo haber escrito, Jehová es el pastor y nada les faltará. Pero cuando lo hace mío, entonces, ahora Jesucristo es mi Salvador. Y si tú crees en el Señor Jesucristo y le has aceptado como tu único Salvador, entonces también Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Qué es la gran diferencia entre decir Jesucristo es el Salvador o decir Jesucristo es mi Salvador? O sea, una identidad con Él. Por eso es muy importante, porque quienes rechazan al Señor Jesucristo como su Salvador, también rechazan la provisión y deben recibir el castigo pleno de sus pecados. O sea, el que rechaza el regalo del Padre a la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo, está rechazando la oportunidad de ir al cielo, de ir a la gloria, de recibir el perdón, de ser libre, de ser sano. Hay tantos regalos que tenemos al aceptar al Señor Jesucristo. Tantos regalos que tenemos. Pero como te dije hace poco, no se necesita llegar a cierta época para dar regalos. No, podemos dar regalos siempre, cualquier momento, un regalo. Es más, como le dije, muchas veces valoramos el regalo por el precio, pero el valor del regalo, digamos, cuando recibimos un regalo, su valor para nosotros se mide según el sacrificio o el costo del dador. Por ejemplo, digamos, para aquel niño o para aquella niña, digamos, que fue guardando lo que se le da para ir a la escuela o lo que se le da, digamos, por algo que uno, ¿verdad?, tuvo un cambio y le dice, toma. Y ese niño, esa niña lo va guardando y va y ve que hay una necesidad y le compra, vamos a decir, le compra un hornito a la mamá. Ese hornito tiene más valor que si el esposo lo fuera a comprar. ¿Por qué? Porque el sacrificio de guardar, de quedarse quizás sin poder comer algo, sin su golosina preferida, sin su dulce preferido, para poder tener algo y comprarle a la mamá, tiene un gran valor. Aquí, digamos, casi no tienen esas dificultades porque los estudiantes, ¿verdad? No generalizo, no todos, ¿verdad? Pero muchos estudiantes, digamos, ya cuando se van a estudiar a otros lugares, ya van, digamos, que tienen dónde llegar a vivir, dónde van a ir a comer, y bueno, tienen todo eso. Sin embargo, llamaré su nombre Damián. Damián era un niño, un joven, que tenía que caminar largo trecho, caminar mucho para ir a la escuela. Y una de las muchas veces que él regresaba de la escuela, que traía mucha hambre porque no había almorzado y ya era tarde, iba para su casa. Entonces, para poder amortiguar un poquito el hambre, pasó a una casita humilde y le dice, por favor, ¿me puede regalar
un vaso de agua. Aquella muchacha, aquella joven madre, se fue adentro y le dice, aquí está. Y ella traía en su mano un poco de comida y un vaso de leche. El niño, muy agradecido, lo comió aquella comida, bebió aquella leche, dio gracias y vivió muy agradecido. Pasó el tiempo y llegó ese momento cuando la madre tuvo una enfermedad incurable. Con el tiempo la madre fue a un hospital y llegó con esa enfermedad que nadie sabía, pero solamente había un médico que se había especializado en esa enfermedad y le dio el tratamiento. Y por cierto, era un tratamiento muy caro. Y fue y él agarró el expediente y puso esmero. Y para acortar un poco la historia, la señora sanó y cuando le llevaron la cuenta, que ella dijo, ahora sí que voy a deber, quién sabe cuánto voy a deber, le llevaron la factura, al final había una firma y solamente decía, pagado con un vaso de leche y un pedazo de pan. El eminente doctor que la había operado había sido aquel niño, aquel joven que se llamaba Damián, que con mucho esfuerzo logró un doctorado y preparado. Ahora ese regalo de ese vaso de leche tuvo una recompensa con un regalo mucho más. Vamos a dejar un espacio para una alabanza y esperamos que también verán en la alabanza hay un mensaje para nuestra vida. Espero que Dios conlleve esa bendición para su vida. Ya vengo de allá, de ese mundo malo. Allá aprendí a tomar, allá aprendí a robar, en ese mundo malo. Ya vengo de allá. Pecado, allá aprendí a tomar, allá aprendí a robar, en ese mundo malo. Mas un día vi a Jesús de espinas coronado. También su cuerpo le miré, la herida en su costado, y yo sentí dolor por haberle ofendido. A sus pies me arrodillé, con mis lágrimas lavé los pies de Jesucristo.
ya vengo de allá, de ese mundo malo. Allá aprendí a tomar, allá aprendí a robar, en ese mundo malo. Ya vengo de allá, de cometer pecado. Allá aprendí a fumar, allá aprendí a pelear, en ese mundo malo. Mas un día vi a Jesús, de espinas coronado, también su cuerpo le miré, la herida en su costado, y yo sentí dolor por haberle ofendido. A sus pies me arrodillé, con mis lágrimas lavé los pies de Jesucristo. Gloria al Señor, ya venimos de allá. Qué bueno y maravilloso es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos da ese mensaje. Yo creo que todos, ¿verdad? Los que venimos a Cristo ya un poquito de los 20, 25 para arriba. Yo bendigo al Señor porque a los 29 años yo le acepté como mi único y suficiente Salvador. A inicios de 1984 y hasta acá el Señor ha sido más que maravilloso conmigo y es la razón por la cual puedo recomendarle. Realmente, amados hermanos y amigos, el regalo que nuestro Padre Celestial nos ha dado le costó la posesión más apreciada que Él tenía, la vida de su único Hijo. Tiempos antiguos, ya que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. En otra ocasión quizás puedo explicar más detallado, ¿verdad? Pero todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, todo viene hablando de lo que Jesucristo hizo en el Nuevo Testamento. Ahí todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios, las fiestas y todo lo que habla, digamos, en el Antiguo Testamento es sombra de lo que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por eso Hebreo dice que nuestros antepasados durmieron abrazando la esperanza que ahora nosotros podemos disfrutar en nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces ese precio grande, ese precio que se pagó para que nosotros, para que usted y yo podamos ser salvos, ese sacrificio que Cristo pagó por nosotros, eso le costó a nuestro Padre Celestial dar a su único Hijo. Este mundo, como dije hace poco, por la desobediencia de Adán. Por eso Dios, porque a veces, verá, siempre más de alguno dice, ¿y yo qué culpa tengo que Adán desobedeció para que ahora Dios me venga a condenar? No. Dios no te está condenando por la desobediencia de Adán. Porque por la desobediencia de Adán,
¿verdad? Por eso es que vino la obediencia de Cristo. La condenación, claramente lo dice el versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Entonces, no creer en Jesucristo, esa es la condenación. Saludo a nuestro hermano Misael Campos, que siempre nos apoya viendo el programa. Un saludo, hermano Misael, bendiciones para su vida y su familia. Y todos los demás hermanos también que están en sintonía por Facebook, ¿verdad? Viendo este programa. Les bendecimos y les saludamos. Entonces, digamos, nos dice el pasaje que Dios no envió a su Hijo, no envió a su único Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. O sea, digamos, a veces, digamos, ¿verdad? Personas dicen, ¿verdad? No, pues yo no he hecho nada como para que Dios me castigue o Dios me condene de esa manera. No, si la condenación es porque se desprecia el regalo que Jesucristo nos dio. Por eso, mi estimado amigo y hermano, ¿verdad?, que está ahí, con todo el derecho, fíjate bien, con todo el derecho, Dios, o sea, nuestro Padre Celestial, pudo haber enviado al Señor Jesucristo con el propósito de traer fin a la existencia de la humanidad. ¿Cómo así? Bueno, dice que en tiempos de Noé, por eso es que la palabra dice que la venida del Señor, ¿verdad? Como hablaba el programa anterior, dice que la venida del Señor será como en los días de Noé, donde estaban en fiestas, casándose, dándose en casamiento y todo para aquí, para allá y para acá, pero nadie quería buscar del Señor. Y es muy lamentable que en ciertas épocas, ¿verdad?, hay personas que, por decir algo, hay personas, y a veces creyentes, puedo decirlo, que de enero a finales de noviembre están en la iglesia, pero lo que es diciembre no cuentan con ellos porque andan paseándose y disfrutando nuevamente. Allá en enero vienen otra vez a reconciliarse según ellos y seguir otra vez. Eso no es recomendable, no es correcto, no es bueno. Entonces, en lugar de nacer, digamos, de nacer como bebé en un pesebre, pudo haber venido con miles de ángeles para destruir a un mundo que está, amados hermanos, ¿verdad?, con la maldad, ya que la palabra también lo dice, que por cuanto la maldad se aumentare, el amor de muchos se enfriará. ¿A dónde vamos a ver? ¿A qué continente vamos a ver? ¿Al sur, al norte, al este, al oeste? Donde no hay maldad. Mas, sin embargo, todavía esa manifestación de amor, ese regalo de amor de nuestro Padre Celestial, regalándonos a su único Hijo, todavía tiene el poder, todavía es eficaz. Si tú hoy le entregas tu corazón al Señor Jesucristo y te apartas de todo mal, tienes la vida eterna. Aquel amor, venía meditando y cuando venía hacia acá y me dice el Señor cuando venía, diles que yo todavía les amo, que yo todavía les espero. Dile que yo no quiero que ni nadie se pierda. Yo no quiero que nadie perezca. Yo quiero que todos sean salvos. Porque venía hablando con el Señor acerca de lo que les estoy compartiendo, que es el mensaje de salvación, las buenas nuevas. En cambio, ¿verdad?, Él pudo venir no solamente a destruir este planeta, sino que pudo destruir, ¿verdad?, a toda la humanidad como en el diluvio. En el diluvio, toda la humanidad existente de aquel entonces pereció. Solamente sobrevivieron Noé, sus 4 hijos y las esposas.
Un total de 8. Así es de que, así dijo el Señor, que su venida iba a ser como en los días de Noé. Por eso, mi estimado amigo y hermano, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, permanezcamos y perseveremos en el Señor. Al menos eso es lo que yo le aconsejo a la iglesia donde el Señor me tiene pastoreando. Jesucristo es el mejor regalo porque todo lo puede recibir. Aquí, amados hermanos, el Señor dijo, mía es el alma del Padre, mía es el alma del Hijo, alma que pecare, esa morirá. La salvación no es grupal, la salvación es individual. La decisión no es si este o este quiere. La palabra del Señor nos enseña en la crucifixión, dice que la palabra del Señor, que Jesucristo fue crucificado en medio de 2 ladrones, para que se cumpliera la palabra que él había sido muerto, digamos, injustamente. Pero estos 2 ladrones estaban discutiendo. El uno decía, si realmente te fuera Dios, pues pudiera salvarte, no estuviera en esa cruz. No lo sabía, no lo entendía. Por eso el Señor dijo en esos momentos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero uno de ellos escuchó el mensaje, uno de ellos resplandeció la luz divina de Cristo en su vida y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor Jesucristo le respondió y le dijo, en verdad te digo que ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Ya le faltaban horas, o quizás minutos, no sé cuánto le faltaba al Señor para entregar su vida. Porque argumentan, algunos dicen que lo mataron los fulanos, que lo mataron los romanos, que lo mataron los judíos, que lo mataron los religiosos, pero el Señor Jesucristo declaró, ninguno, dijo, ninguno me quita la vida. Él la puso por ti y por mí. Él la dio por ti y por mí. Porque Él dice, yo tengo poder, y este poder lo recibí de mi Padre, dice, yo tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Así es de que eso nos conlleva a nosotros, de que el Señor Jesucristo es el único Salvador. Hechos 4:12 lo dice bien claro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, qué hermoso y qué maravilloso es cuando está el cumplimiento. En cada familia que consiste en más de un hermano, existe el problema perenne de disgusto cuando se regala algo. Por ejemplo, verá, si el regalo que se le dio al hermano mayor o a la hermana mayor fue mejor que el menor, inmediatamente empieza el pleito. Pero en este caso, digamos, el Señor lo manifiesta de esta manera, cuando Él fue a llamar a personas, a hombres que estaban desocupados en la plaza y los mandó a trabajar a su viña, y a todos les prometió un denario. Les llamaba y les decía, les pagaré un denario. Y llegó por la mañana y fueron un grupo. Llegó a la mediodía, fueron otro grupo. Y fue por la tarde y llamó otro grupo. Y a todos les dijo que les pagaría un denario. Cuando llegó la hora del pago, los que habían llegado temprano, que estaban de acuerdo a ganar un denario, y los que habían llegado a mediodía, que estuvieron de acuerdo a ganar un denario, se sentían molestos porque también los de la tarde Él les pagó un denario. Cada quien recibió lo que le había prometido. Él no falló, Él no hizo excepción de personas. Sencillamente Él ofreció que fueran a trabajar y que les pagaba un denario. Y cuando el Señor vio que se habían molestado, dice, ¿acaso no puedo hacer yo lo que quiera con mi dinero? Eso quiere decir de que el primero, digamos, por decir algo, el primero que aceptó a Jesucristo y se arrepintió y se apartó de sus pecados, recibió salvación.
Esa misma salvación es el que lo aceptó hace 5,000 años. No, hace 2,000 años, 2,000 años, hace 1,000 años, hace 1,500 años o hace 900 años. Y es la misma salvación que recibirá el que lo acepte ahora. El mismo precio, el mismo pago, ¿verdad? Que es la salvación para todos. Entonces, ese es el mejor regalo. Si tú no quieres aceptar el regalo por alguna razón, no te beneficiarás de lo que Él tiene. Porque hay muchos que quieren la bendición de Dios. Cuando están en un apuro, en una dificultad, en algún problema, ¡ay, Dios mío, ayúdame! Y esto pasa, digamos, a hombres y mujeres en toda habla y en todo idioma y en toda lengua y en todo dialecto y en cualquier parte del mundo. Todos claman a Dios. Aún el que dice que es incrédulo, llega un momento en que clama a Dios. Sin embargo, yo lo puedo decir en mis propias palabras, Dios no es botiquín de primeros auxilios. Al Señor se le aceptan como su único y suficiente Salvador. Y ya dije, al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ese es el arrepentimiento. Y aceptarle es creer que el sacrificio de Jesucristo es más que suficiente para perdonar nuestros pecados. Y no solamente nos perdona, sino que nos limpia de todo pecado. Por eso dice el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amados amigos y hermanos, no nos queda otra, o salvos o condenados, o libres del pecado o esclavos del pecado. Y no solamente es el regalo de salvación el que recibimos cuando aceptamos a Cristo, sino que recibimos el regalo de la salud física y espiritual. Recibimos el regalo de la libertad. Ahora, digamos, somos libres del pecado. El pecado ya no debe de enseñorearse de nosotros. ¿Qué es enseñorearse de nosotros? Volvernos esclavos del pecado. Óigame bien, no digo que no pecamos, porque la palabra del Señor dice que el que diga que no peca, el tal es mentiroso. Pero si hubiéramos cometido pecado, dice 1 de Juan, abogado tenemos a Jesucristo. Por eso es de que cuando aceptamos al Señor Jesucristo, tenemos la garantía de que Él perdona nuestros pecados. Cuando lo reconocemos que le hemos fallado, reconocemos que le hemos ofendido, reconocemos que hemos pecado, entonces, Señor, perdóname. Quizás hemos deseado algo malo, perdóname, Señor. Hemos pensado algo malo, perdóname. Quizás te parezca un poquito estrecho eso, pero esa es la relación con el Señor. Todo creyente, todo cristiano, todo evangélico no debe de permitir que nada venga a intermediar nuestra relación con el Señor, a empañar nuestra relación con el Señor, a nublar nuestra relación con el Señor. Necesitamos tener esa claridad. Así es de que, amados hermanos y amigos, es una bendición grande aceptar el regalo que Cristo nos ha dado, Ten fe en Jesucristo. Tener fe en Jesucristo es creer lo que la Biblia, lo que la palabra dice. Por eso alguien dice, tengo lo que la Biblia dice que tengo. Soy lo que la Biblia dice que soy. Y hay muchos más, pero solamente me refiero en esto. Por ejemplo, antes, éramos, yo en mi caso, era esclavo del pecado. Ahora soy esclavo de salvación. Ahora soy esclavo de Cristo. ¿Por qué? Porque ya dice el apóstol Pablo, y lo quiero decir yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Cuando eso pasa, ya no hay temor, ¿verdad?
Claro, no somos perfectos. No somos perfectos, que es diferente ser perfecto. Porque el Señor claramente dice que hasta que estos mortíferos, dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 de 1 de Corintios, que hasta que estos mortíferos se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción, hasta entonces seremos como Él es. Mientras tanto, vamos a tener que estar siempre batallando. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu mantienen una guerra continua. La carne quiere mundo, quiere placeres, la carne quiere diversiones, la carne quiere todo lo de acá abajo, mas el espíritu anhela las cosas espirituales. Por eso hay que esforzarnos a seguir haciendo lo que el Señor le agrada. Estimados hermanos y amigos, qué hermoso es saber que empezarás una nueva vida con el Señor Jesucristo. Ahí sí se puede decir claramente borrón y cuenta nueva, porque Jesucristo no solamente borra nuestros pecados, no, Él los perdona. No solamente los perdona, Él los sepulta hasta lo profundo de la mar. No solamente los perdona y los sepulta, sino que Él no se acuerda jamás. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos dio de estar en este programa y esperamos que el Señor nos continúe dando el regalo de la vida para seguir siempre. Será hasta la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga grandemente y gracias, hermanos, los que nos han estado viendo por el Facebook. Gracias a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga y hasta el próximo programa con la ayuda de nuestro amado Salvador Jesucristo.